Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Delgado, soy cardiólogo del 12 de octubre. Agradecer a Nicolás y a Pilar la amable presentación para participar en esta reunión, para hablarles de un congreso que es el mejor del mundo, de los 4, organizado por el doctor Rodríguez Padial, que no quede ninguna duda, pero que tiene un componente networking, social, hablarles de becas, premios y el contenido científico seguro que van a echar de menos. Probablemente porque el empujón que ha sufrido la cardiología española hace que la mayor parte de los compañeros presenten sus aportaciones en los otros 3 congresos que se van a presentar después. Por tanto, el primer aspecto a destacar ha sido que, sin duda, las nuevas elecciones al Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología, y ya pueden ver que el nuevo presidente electo, Ángel Cequier, junto con un vicepresidente electo, Héctor Bueno, y una vicesecretaria, Beatriz Díaz Molina, se incorporan para el Ejecutivo, y el doctor Andrés Íñiguez Romo pasa de presidente anterior e inicia su mandato el doctor Manuel Anguita. No solamente ha habido renovación en el Ejecutivo de la SEC, sino que caras nuevas se incorporan a la Junta Directiva de las 5 nuevas secciones de la SEC, como es hemodinámica y cardiología intervencionista, estimulación cardíaca, electrofisiología y arritmias, cardiología pediátrica, y el más joven de todos, Pablo Díaz, que se incorpora curiosamente a la cardiología geriátrica. Ha sido, como les decía, el mejor congreso, sobre todo en asistencia. Vean que año a año se va superando el número de asistentes. Bien, es verdad que no todos son cardiólogos inscritos, sino que esta cifra de 3.300 incorpora a inscritos, expositores y personal en general. Y la distribución geográfica, bueno, pues es celebrándose en Madrid, ha sido mayoritariamente de cardiólogos madrileños, Barcelona, pero, como pueden ver, una representación de todo el Estado. Han sido muchas las comunicaciones que se han recibido, más casi 1.500, de las cuales se han presentado en distintos formatos, también más de 1.000 abstracts en forma de póster, mini oral o oral. Y fíjense que se han ido adaptando a los diferentes formatos de las sesiones, que mayoritariamente han incorporado comunicaciones mini orales, pero la formación continuada incorpora todo tipo de cursos, controversias, encuentros con expertos, etc. Por tanto, en el ámbito de la formación continuada ofrece una amplia variedad para conseguir el Congreso sus objetivos. Yo creo que nunca llueve a gusto de todos, pero parece que hay un buen equilibrio en las áreas de conocimiento en el Congreso: arritmias, cardiología clínica, isquémica, imagen, etcétera, y un empujón significativo, como luego veremos, a la enfermería cardiovascular en su incorporación al Congreso. En cuanto a la paridad, juzguen ustedes mismos el número de ponentes, hombres y mujeres. Y es de destacar que, y esto me parece relevante, como en los últimos años, desde la presidencia del doctor Pulpón, ha habido una labor importante por equilibrar la participación en los órganos de dirección en la Sociedad Europea de Cardiología, y esto es lo que la visita de Jeroen Bax vino a reconocer, que la SEC está presente en todos los ámbitos relevantes de la Sociedad Europea de Cardiología, y de ahí nuestro agradecimiento a toda la Junta Directiva y, sobre todo, a esa parte de los vicepresidentes que han participado en el área científica de ese Ejecutivo. Por supuesto, destacar la labor de la doctora Lina Madimón en ese terreno que, como todo el mundo sabe, ha sido una vocación desde el principio. La sociedad científica y la seriedad que ha tenido la Sociedad Española de Cardiología en los últimos años ha sido uno de sus planes estratégicos. Incorporó
lo que es el proyecto SEC Calidad, que depende directamente del Comité Ejecutivo y que, con diferentes objetivos, ha perseguido, con el proyecto Recalcar, generar equidad en la asistencia al paciente cardiológico. El proyecto SEC Primaria, facilitando la continuidad asistencial en el paciente cardiológico. Proyecto SEC Excelente, cuyo objetivo era reducir la variabilidad clínica y acreditar aquellas unidades y en áreas de conocimiento específico que aportaban valor. Proyecto SEC PCR, que perseguía la efectividad, y el proyecto SEC Imagen con innovación. Bien, este proyecto SEC Calidad lleva ya funcionando más de 5 años y, por tanto, aporta cada año nuevos datos. El informe de este año del proyecto Recalcar, cada vez son más las unidades de cardiología que se incorporan a enviar los datos y cada vez conocemos cómo va evolucionando en el país el número de ingresos hospitalarios y los controles de calidad permiten ver cuál es la mortalidad asociada a cada uno de los síndromes clínicos, cuál es la tasa de reingresos, cómo se diferencian en unas áreas y en otras, y eso obliga de alguna manera a que las administraciones vayan corrigiendo las deficiencias que se producen cuando hay cierto desequilibrio. Y, por tanto, muy interesante la evolución del proyecto Recalcar en este sentido. El proyecto SEC Primaria también ha permitido, como les decía, mejorar la continuidad asistencial del paciente cardiópata. El proyecto SEC Calidad, como en todos sus ámbitos, primero se informa, luego se genera las necesidades para cumplir lo que tiene que cumplir una unidad asistencial para conseguir sus objetivos de calidad, y una vez que eso es así, se certifica. Pues bien, este año se han certificado todos esos grupos, ahí están representados jefes de servicio que han conseguido certificar que el área de continuidad asistencial está funcionando adecuadamente y cumple con los estándares de calidad que se le exigen. De igual manera, 14 unidades de insuficiencia cardíaca también han conseguido acreditarse. Las unidades de insuficiencia cardíaca se han acreditado como unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, comunitaria o especializada, y aquí están representadas todas. Ya vean que hay unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, aquí está el doctor Manito, hay unidades de insuficiencia cardíaca comunitaria, etcétera. Por tanto, nuevo avance en SEC Excelente, en la acreditación de unidades de insuficiencia cardíaca. Y, por supuesto, en formación, y aquí me gustaría destacar la colaboración existente entre la Sociedad Española de Cardiología, junto con el CENIC y con el Cibercardiovascular, del que su director está aquí presente, el doctor Francisco Fernández Avilés, y del que también forma parte ese ejecutivo, el doctor Borja Ibáñez, que está liderando el área de formación en ciber, y, por tanto, yo creo que estas alianzas estratégicas permiten generar fondos y formar cardiólogos jóvenes que en los próximos años se beneficiarán de todos estos aspectos. Otro aspecto interesante que tiene nuestra sociedad científica es la elaboración de documentos de consenso, y quisiera recalcar la labor que inició la doctora Roldán Rabadán y algunos compañeros que le acompañan en este documento de consenso sobre el manejo de fármacos antitrombóticos durante el periodo perioperatorio o periprocedimiento que no sean cardiológicos. Hay una disparidad importante de actuaciones, hay frivolidad en el manejo a veces de los nuevos antiagregantes en determinadas circunstancias clínicas, y yo creo que reducir la variabilidad mediante estos documentos de consenso es una labor muy importante y que tenemos que agradecer a la gente que se ha fajado para trabajar en este tipo de aspectos tan importantes. Se han presentado también algunos datos científicos, de los que voy a resaltar solamente 3 o 4, por ponerles una muestra de algunos aspectos que se han presentado en este congreso. El primero es el estudio RICAR-2,
que pertenece a la sección de cardiología preventiva y que lidera la doctora Almudena Castro junto con el doctor García Doblas, presentaron datos comparando el manejo del paciente con riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida y comparando cómo se llevaba en primaria o cómo se llevaba en las consultas de cardiología. Y bueno, destacan algunas conclusiones, es decir, que enfermos de alto riesgo cardiovascular están siendo vistos en primaria. Cuando uno ve la prescripción de fármacos para reducir el colesterol, ve que hay una elevada tasa de prescripción de estatinas, incluso de ezetimibe, sobre todo, fíjense que más en cardiología que en primaria, pero todo parece una limpieza de conciencias, porque cuando uno mira qué ocurre con el control LDL del paciente cardiópata que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, el objetivo de un LDL por debajo de 70 tiene una posibilidad de mejora importante en la consulta de cardiología, pero sobre todo tiene un área de mejora en las consultas de atención primaria, como así ocurre en el control de la tensión arterial, si bien es verdad que en ese aspecto la atención primaria está bastante sensibilizada y también lo hace muy bien. Este tipo de registros permiten conocer cómo está el mundo real en el ámbito en el que nos movemos y, por tanto, aquí nos debemos ver reflejados cuáles son nuestras áreas de mejora en nuestro trabajo. Por ejemplo, fíjense cómo en el manejo de la diabetes, fíjense la importancia de la metformina, sigue liderando sin ningún tipo de duda el manejo del diabético en el paciente cardiópata. Llama la atención una tasa de sulfonilureas, quizá con los riesgos que tiene, sobre todo en el paciente cardiópata, que fíjense que en el ámbito de la cardiología todavía estamos en un 15%, y también llama la atención la escasa penetrancia aún de los fármacos SGLT2 en el ámbito de la diabetes, más usado en el ámbito de la cardiología, parece que nos ha impactado más comparado con la atención primaria. Bien, estas son las áreas de mejora, pero esta es una fotografía real de cómo está el manejo del riesgo cardiovascular en nuestro país. Se insistió también, yo creo que no voy a profundizar nada en esto porque seguro que algún compañero sigue hablando del estudio CANTOS, en el uso de canakinumab en pacientes que tenían antecedentes de un infarto agudo de miocardio con persistentemente elevado PCR de alta sensibilidad, donde la administración de este anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleuquina 1 reduce significativamente la aparición de reinfarto, de enfermedad nueva cardiovascular y con datos importantes en cuanto a la reducción de neoplasias en este mismo grupo de pacientes. Y el doctor Avanzas y el doctor Juan Carlos Casqui insistieron en los hallazgos que no fueron ninguna novedad porque ya todo esto había sido presentado en los meses de agosto y septiembre y por tanto seguro que volveremos a ello. Me ha parecido interesante y por eso lo presento que la enfermería en el área cardiovascular se ha lanzado a hacer proyectos de investigación para profundizar en el conocimiento de aspectos de la enfermedad cardiovascular y por tanto quiero darle este contenido a esta presentación que hizo Víctor Fradejas, enfermero de la unidad de cardiología del Hospital Marqués de Valdecilla, en el que vio cómo en una cohorte significativo de pacientes que habían sido ingresados por un infarto agudo de miocardio, fíjense cómo solo el 39% de las mujeres había reconocido cómo habían sido sus síntomas y habría pensado que podría tratarse de un infarto. Esto parece que es algo banal, pero retrasó en más de una hora la llegada de la paciente a urgencias y, por tanto, la revascularización en el caso de que estuviera indicada también sufrió un retraso. Por tanto, mi felicitación al trabajo realizado no por este ATS, sino por otros muchos, aunque no he podido mostrar todos. Sin duda, hay también datos relevantes en cuanto al uso en el mundo real de sacubitril/valsartán, de aquí que haya traído este registro SUMA, que es vida real de sacubitril/valsartán en la Comunidad de Madrid, lo lidera el doctor
Manuel Martínez Sellés junto a Ana Ayesta y han trabajado para conocer en estos 427 pacientes, en los primeros 6 meses de seguimiento, vean que comparados con el estudio Paradigm, que fueron 8.440, hay diferencias que tienen significación estadística, no sé cuánta relevancia clínica pueda tener, pero en cualquier caso son un poco mayores los pacientes, un poco más de mujeres en este registro. La hipertensión, parece que había un mayor porcentaje de hipertensión en este grupo de pacientes. Bueno, realmente no hay muchas más diferencias que tengan valor clínico. Sí hay diferencias en la frecuencia cardíaca, pero probablemente dependientes de una amplia cohorte más que del significado clínico que puedan tener. Sí parecía que había un mayor porcentaje de pacientes en clase 3 y 4, si sumáramos en el registro suma, casi un 30% de los pacientes estaban en una situación de insuficiencia cardíaca que pudiéramos entender que era más grave, comparado con el 25% en el estudio Paradigm, que todos ellos eran clase 3 y no y apenas un grupo pequeñito de pacientes en clase 4. Bueno, pues en el seguimiento a los 6 meses, vean, bueno, una discreta modificación de la tensión arterial, lo cual es bastante razonable, pero fíjense cómo desde el inicio al final hay una significativa bajada del NT-proBNP, una discreta mejoría de la fracción de eyección, de la clase funcional y una reducción comparado con los 6 meses previos de los ingresos hospitalarios. Bueno, esto tiene la traducción que ustedes le quieran dar, pero en cualquier caso es uso de sacubitril valsartán en vida real para que veamos que funciona y que, en fin, no, por lo menos lo que se ha presentado hasta el momento carece de unos efectos adversos en personas más mayores o más malas que pudiéramos resaltar en este momento. Ha habido muchos premios, estos les presento este concretamente, entre otras cosas porque hay una compañera de mi hospital, la doctora Maite Velázquez, pero los premios a las mejores comunicaciones se los entregaron a estas dos compañeras, las dos relacionadas curiosamente con la hipertensión pulmonar. Esta compañera presentó el trabajo en relación, es un modelo experimental en el que se había dicho que la denervación a nivel de las arterias pulmonares era un método importante para tratar la hipertensión pulmonar, que ya saben, una situación muy grave. Y en este modelo experimental de hipertensión pulmonar se ha visto cómo la denervación no aporta beneficio, o al menos ellos no lo han conseguido demostrar, y el trabajo que presentó la doctora Velázquez es eficacia y seguridad de la angioplastia sobre arterias pulmonares en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no subsidiaria de cirugía por afectar a las ramas más distales y periféricas, con unos muy buenos resultados iniciales. No es una técnica estandarizada, pero yo creo que prometedora para un grupo de pacientes que no tienen otra opción terapéutica. Sigue funcionando muy bien la Liga de Casos Clínicos, fíjense que ya es la 6ª edición y bueno, pues realmente es una, como ven, las salas están muy llenas y motiva muchísimo a los residentes más jóvenes, y este año se lo ha llevado este equipo de BITS, que no me extraña porque están apadrinados por una excelente cardióloga que es la doctora Regina Dalmau, y por tanto mis felicitaciones al equipo de La Paz. Fíjense que no solamente el Congreso aporta formación continuada a la Sociedad Española de Cardiología, sino que el Campus SEC, fíjense la cantidad de cursos que se están haciendo y fíjense cómo miles de alumnos terminan todos los años, bien un curso presencial, bien un curso online, seminario o cursos de capacitación posgrado, y por tanto yo creo que la labor en la formación continuada del cardiólogo y de los cardiólogos y los médicos en general es muy relevante, y yo creo que hay que destacarla y agradecer a la sociedad la inversión que se hacen en estos aspectos. Y unas diapositivas sobre nuestra revista española de cardiología, que tanto nos enorgullece a la mayor parte. Fíjense que contamos con unos índices de impacto
que no soñábamos cuando se inició la década del 2000. Estamos en el 4,5, 4,48, una pequeña bajada en este año, referente a 2016. Ha habido una bajada en el factor de impacto, y eso ha hecho que la Revista Española de Cardiología haya caído del primer cuartil al segundo cuartil levemente. Fíjense que la evolución, a veces estando ahí en el límite, hace que el primer cuartil tuvo el corte de estas 126 revistas del área cardiovascular, tuvo el corte en el punto 31, la revista española se quedó a un nivel de área cardiovascular para conseguir estar en primer cuartil, con lo cual es importante, pero que seguro que en los años venideros esto se va a subsanar, porque la iniciativa de incorporar la traducción simultánea al inglés ha hecho que las citas externas que tenemos en la revista se van incrementando, que son las que realmente puntúan. Por tanto, no es de extrañar que en los próximos años la Revista Española de Cardiología se sitúe en primer cuartil casi con toda seguridad. Fíjense, además, la cantidad de manuscritos que se reciben se sigue incrementando año tras año. Más de 1000 se recibieron en el año 2016 y se reciben de todos sitios. Fíjense que casi el 30% se reciben de fuera de nuestro país. Sí, ya sé, la mayor parte son de países iberoamericanos, pero fíjese, 10 trabajos de Alemania, pero de Alemania de verdad, o sea, no Alemania, Estados Unidos, es decir, se recurre a una revista que tiene un factor de impacto por encima de 4 y, por tanto, resulta atractiva para compañeros de otros países que además saben que tiene una traducción simultánea al inglés y, por tanto, van a ser referenciados. En cuanto está la parte negativa, para aquellos que alguna vez se atreven a escribir un artículo y enviarlo a la revista española. Y hemos pasado de un porcentaje de aceptación de casi era el 25%, de 1 de cada 4 artículos que mandaras, en general te los iban a aceptar, y esa situación ha cambiado dramáticamente, de forma que solo el 15-18% de los artículos se están aceptando. Pero bueno, es lo que toca si queremos mejorar la calidad de la revista, dejar de hacer revisiones financiadas y hacer más artículos originales y que puedan ser referenciados a nivel internacional. Por tanto, la estrategia de calidad siempre es la que triunfa. El premio Magda Eras, una nueva edición que nos recuerda a nuestra anterior editora de la Revista Española de Cardiología. 3 premios a los 3 artículos de 2016 que se publican de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Por eso hay un trabajo de Javier Aranceta de la prevalencia de la obesidad general y abdominal en la población adulta española, porque este se publicó en Revista Española de Cardiología, pero hay un segundo artículo publicado en Revista Portuguesa de Cardiología o en los archivos de cardiología mexicanos. Y, por tanto, mis felicitaciones también a estos compañeros que lograron colocar estos artículos de tanta difusión y tanta referencia. Y, por último, para ir terminando en estos últimos 2 minutos, hacer referencia a la importancia y a lo que dedica también un gran esfuerzo nuestra sociedad, que es al I+D+I. Fíjese que más de 900.000 euros, casi 1 millón de euros dedicados a proyectos de investigación y becas han destinado la Sociedad Española de Cardiología. Son innumerables la cantidad de compañeros que van a recibir financiación en cada una de las áreas de conocimiento para desarrollar trabajos de investigación que luego se siguen y que acaban publicándose cada vez más en revistas importantes, y, por tanto, es una gran iniciativa la inversión en I+D+I. Y nada más, con esto termino, que el año que viene les veremos en Sevilla. Muchas gracias.